Martín Sánchez, ya lo tenemos a el doctor Carlos Salom, diputado de Juntos por el Cambio. Bienvenidos a nuestra edición de Contacto Inicial. Martín Sánchez y Walter Mespulete, saludamos. Carlos, buen día. Buen día, Walter. Buenos días, Martín. Un saludo a la audiencia y, bueno, gracias por la comunicación. Bien, en primer lugar, bueno, vamos a hacer un poquito de catarsis de lo que tiene que ver este procedimiento policial que llevó adelante la Comisaría Seccional Séptima de la Ciudad de Resistencia, donde pudieron recuperar algunos elementos, los cuales te fueron sustraídos días pasados, ¿no? Así es, bueno, estamos expuestos como todos los ciudadanos, a pesar de que se trabaja incansable y denodadamente en parte del gobierno provincial a través de las fuerzas, de la inteligencia. Realmente hay que destacar eso también. Ha disminuido el tema de estos delitos, pero la verdad que siguen habiendo, y a mí me toca decirlo en carne propia. En gestiones anteriores también he tenido esta situación, pero lo bueno es que ahora rápidamente ya por lo menos vemos que hay resultados positivos, porque se los detienen a estos delincuentes que ingresan a los domicilios y roban lo que encuentran, digamos. Así que bueno, felicitaciones a la fuerza, se lo he dicho personalmente al comisario de la Séptima, agradeciéndole la agilidad del mismo, y además el detener a un delincuente que volvió a incurrir en un delito, y bueno, esto hizo de que se lo detenga y se obtenga la información de que es uno, de acuerdo a las fotos que tengo en mis cámaras de seguridad de la casa. En primer plano encima lo tenía, porque realmente no se cuidan de nada, evidentemente no tienen noción de lo que están haciendo estos delincuentes, y bueno, tenía claramente identificada a esta persona a través de las cámaras. Te voy a cambiar de tema ahora y vamos a ir a lo estrictamente político, porque estamos próximamente a poquito más de 30 días de las elecciones legislativas de nuestra provincia. En ese marco, bueno, queremos saber cómo están trabajando con el gobierno provincial para llevar, por lo menos, esta lista que presentó el gobernador días pasados a una victoria y tener así una mayoría en la legislatura chaqueña. Sí, señor, estamos trabajando. Creo que la mejor presentación de proselitismo es nuestra propia gestión, la que está llevando adelante el gobernador Heredero, que lo hace incansablemente y en territorio, junto con todos los que lo acompañamos en esta cruzada, que es dejar atrás una larga historia de abandono, de corrupción, de desidia y de mentira, que lo llevaba adelante el ex gobernador, y ojalá nunca más vuelva a gobernar. Me refiero a Capitanich, porque además de escucho, realmente es un cara de piedra increíble, ¿no? Escucharlo de que ahora pretende manejar la Cámara de Diputados, por eso quiere ser diputado provincial. Falso, más falso no puede ser. Así que, bueno, estoy comprometido absolutamente con una causa de cara a la sociedad, obviamente con desaciertos que cometemos a lo largo de querer hacer, y con una olla bastante vacía, porque nos toca rascar la misma para poder brindar servicios en salud, en educación, en seguridad. En este caso me toca a mí decirlo, y además apuntalando a nuestros productores, cuando el mismo que hoy dice que lo estamos atendiendo a la producción fue el que los trató de inútiles, utilizables. ¿Se acuerdan ustedes que el mismo Capitanino había dicho de los productores chaqueños? Bueno, y también, por supuesto, que acompañó al gobierno kirchnerista de primera hora con la 125. O sea, no hay que olvidar estas cuestiones. El mentiroso consuetudinario, como es serial, permanentemente miente y vende fantasías que él mismo se las cree. Así que estoy muy incómodo, muy molesto decirlo. Yo no soy de agredir personalmente, pero me da mucha bronca que nos tome de tontos a los chaqueños, y creemos que nos olvidamos de su historia reciente. Nos dejó un país, una provincia absolutamente quebrada, pero no solo en lo económico, sino también en la esperanza, en la ilusión que teníamos los chaqueños, porque nos dejó casi con una suerte de esclavitud, manejando estas hordas de salvajes que los llamaban gerentes de la pobreza, piqueteros, multimillonarios, porque además hay que hablar, a mí me tocó el delito de hurto en un domicilio, ingreso y demás, que uno se siente ultrajado y violado cuando ingresan a nuestra casa, pero los chaqueños fuimos secuencialmente violentados a partir de esta horda de salvajes que manejaba el gobernador Capitanich, que
piqueteros, y hoy vemos que siguen apareciendo multimillonarios, dineros que se fueron, que podían estar en la salud, que podían estar en un centro de salud, en un hospital, en una escuela, e incluso en las comisarías, y va a ser una nueva penitenciaría, etcétera. Ese dinero, miles y miles y miles de millones, creo que para nosotros es casi inimaginable, el ciudadano común, se lo llevaban estos sinvergüenzas con la complicidad del gobierno. Así es. En ese marco, justamente, aparte de todo lo que se robaron, lo que más bronca da es el descaro de la forma en que todavía hacían alarde de la plata mala vida que habían conseguido durante todos estos tiempos, sobre todo con regalos ya prácticamente fastuosos hacia sus amantes, sus parejas y hacia quien ellos... Toda la familia, pero además ¿saben por qué lo hacían? Porque se sentían que no íbamos a ganar nosotros, o sea que se creían intocables. El respaldo del gobierno era atroz y total, porque además desde el gobernador para abajo tenían la anuencia y el despilfarro del dinero público, el dinero de todos los chaqueños para estos salvajes, que además, esto es lo que más indigna realmente, que una representación doctrinaria que dice que va a defender y sacar a la gente de la pobreza, lo que hacía era profundizar la pobreza y esclavizar a los pobres, porque estos vergüenzas, vimos que manejaban el dinero público, angadú, como decimos en guaraní, para ayudar a los pobres, lo que hacían era enriquecerse ellos y someterlo a muchísima gente necesitada. Así que esto es lo indignante, de usar un discurso de una doctrina que es el peronismo para hacer lo contrario, favoreciendo, insisto, un gobierno kirchnerista que nada tiene que ver con el peronismo, nada tiene que ver con el peronismo de raíces. El kirchnerismo es lo peor que le puede haber pasado al país y a nuestra provincia, es el cáncer que felizmente estamos trabajando con un bisturí muy fuerte que se llama Leandro Esdero acá en la provincia, y que no le tiembla la mano para operar hasta el hueso a estos sinvergüenzas. Por eso también hay una decisión política para seguir avanzando, y va a haber más sorpresas seguramente, porque cuando uno empieza a tirar del violín aparecen estos sinvergüenzas que incluso, como vos bien decías, eran tan descarados que lo hacían con total impunidad, se creían intocables. Claro, tenían el respaldo de un gobierno provincial que despilfarraba el dinero por distintos motivos, ya sea por lotería chaqueña, ya sea por desarrollo social. Recuerden ustedes a la piquetera esta que te vendía hasta la mercadería en comercios de la provincia, tenía a través de IAFEP, que felizmente están presos algunos de los funcionarios, pero seguramente tienen que caer algunos más. El Ministerio de Territorio, recuerden ustedes, el Instituto de Tierras que se llamaba, todas estas cosas eran una cuasi mafia. Por eso digo que hay que ir al hueso, porque estos son las consecuencias, pero hay algunos que fueron causales. Desde el gobierno que encarnaba Capitanich para abajo, era una organización mafiosa. Así que tenemos que, los chaqueños, insisto, al margen de los dolores que tenemos hoy, que lo estamos padeciendo todos, piensen en que no debemos volver atrás a esa larga y triste historia de los chaqueños de 16 años de gobierno kirchnerista. Doctor Salón, ¿cómo le va? Martín le saluda. Sí, Martín, un gusto saludarte. Perdone que por ahí sea tan efusivo, ¿no? Claro, ¿no? Pero así tiene que ser, doctor, porque está para eso, ¿no? Están los micrófonos para expresarse, ¿no? Y recién tuvimos también el contacto con el ex gobernador Domingo Pepo. Él en esta charla reconocía también la mano dura de Leandro Esdero por el tema de terminar con los piquetes. Y en eso subrayó 3 líneas diciendo que una cuestión, digamos, como usted lo dijo también, es una cuestión política, pero a su vez también el contexto nacional ha cambiado, por eso también que cambió la provincia, y esto mejoró obviamente estos tipos de, digamos, de inconvenientes que teníamos todos los chaqueños al momento de circular por la ciudad. ¿Qué también responsabilidad le cabe, si es que le cabe alguna responsabilidad? Porque sabemos que en el gobierno de Domingo Pepo cayó preso su mano derecha, Rey, con todo lo que hemos sabido y expuesto obviamente a la opinión pública, de la millonada de pesos que se llevaron también a través de fiduciaria de fideicomiso de Pauta,
y él también salió como ileso, digamos, de semejante tiroteo. ¿Qué opina usted también al respecto de otras gestiones peronistas que han pasado por la provincia? Yo involucro a todas los 16 años de gestión, tanto de Capitanich como de Pepo, como de Martínez en el municipio, como una articulación parada en poderes políticos. En el caso de Pepo, toda su segunda línea, su primera línea y su segunda línea fueron condenados, muchos de ellos por corruptos, absolutamente corruptos. Sí, bueno, estábamos hablando de lo que es un modus operandi del kirchnerismo, que cuando tomó Kirchner el gobierno, en principio parecía que venía muy bien, que un hombre confraternizado con la sociedad, que tenía claridad de la transparencia, incorruptible, y después nos terminamos enterando que usaba todo ese discurso para hacer lo contrario, y tenía todo una organización que comenzó en su intendencia, siguió en la gobernación de Santa Cruz y la terminó haciendo el robo del siglo o del milenio, diría yo, en el país, llevándose prácticamente un PBI con toda esta horda de salvajes que tenía de ministros. Estamos hablando de De Guido y and Company, que muchos están felizmente condenados, otros están en vías de la misma, incluyendo a su propia mujer, que fue presidente y que hoy es condenada en 2 causas y que sigue el camino de la investigación, y espero que termine presa como una muestra y ejemplo de que los que tienen las uñas largas en la función pública tienen que ir presos. Nadie, mira, yo me habrán escuchado tantas veces decirlo, yo soy médico que tiene ya 41 años de profesión, y siempre dije que en la profesión es muy difícil ser muy millonario o multimillonario, salvo que sea un empresario de la medicina o haya encontrado la droga mágica de curar una enfermedad difícil. Pero después es imposible. Y lo mismo digo en la política. Nadie, pero nadie, ni el presidente, recuerden a Arturo Illa, a Alfonsín, incluso de la Rúa, ni hablar de Hipólito Yrigoyen, gente que ingresó con dinero y terminó pobre, digamos, porque así es la función pública. Bueno, en este caso los tiempos han cambiado, pero nadie en la política, ni del presidente para abajo, puede hacerse multimillonario o rico. No puede cambiar de una forma de vida en 4 años, de la noche a la mañana, así que no lo puede hacer, porque además los sueldos de los funcionarios públicos, salvo excepciones, y lamento decirlo, como los senadores y algunos funcionarios de gabinete, que ganan fortuna al lado de una pobreza que duele este contraste. Lo digo con todas las palabras, me duele que haya funcionarios que ganen mucho, función pública me refiero, y que por otro lado haya sueldos muy pero muy bajos, sobre todo de cosas esenciales como el caso de la salud, la educación, pero bueno, estas son las asimetrías que tenemos que ir corrigiendo, que no se puede hacer también de la noche a la mañana, hay que decirlo, pero nadie se puede hacer rico en la función pública, así que cualquier vecino que ve que su vecino le pasa de un cargo a otro y empieza a hacerse millonario, a comprar lanchas, aviones, casas de fin de semana, campo, etcétera, bueno, seguro, lo digo con toda seguridad, está robando a todos los chaqueños y a todos los nacionales, ¿no? Por eso, doctor, cuanto antes ficha limpia acá en el Chaco tiene que ser una realidad para todos, inclusive pero también para aquellos, y por eso le quiero también repasar esto, porque hemos también hablado con gente de la oposición, y uno que coincide, digamos, del tratamiento de temas importantes, digamos, que tenga que ver con la política, pero también a su vez que impacte beneficiosamente para nuestra sociedad, es el diputado Juan Carlos Ayala, que dijo que él va a acompañar los proyectos, obviamente, en la provincia que tengan que ver con la emergencia agropecuaria, emergencia hídrica o eléctrica, pero a su vez también sumándose a una ficha limpia para que todos los candidatos, como también los actuales dirigentes, tengan obviamente digamos, el camino, digamos, transparente en la política, y que sean obviamente verdaderos ejemplos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Mira, también hay que decirlo, y esto lo digo porque me toca a mí de cerca, yo soy un hombre con 64 años, 41 años, casi 42 ya de profesión médica, una larga vida, y esto hace también que en el camino que tenemos que mostrar nuestro currículum.
porque también hay que decirlo, hay jóvenes que están iniciando y no tienen trayectorias, naturalmente no tienen tampoco historia. Así que es importante el contraste. No hay que tirar tampoco a la gente por la ventana porque cumplió años, porque tiene más años de experiencia. Pero sí hay que investigar la trayectoria que han tenido. La trayectoria en la familia, en el barrio, en el club, en la profesión, en la vida pública. Así que me parece, si Juan Carlos lo dice, yo lo tomo, y me voy, sí. No sé si lo voy a llamar, ya lo llamo y le digo, hagamos juntos causa común, a ver si se suman y se contagian algunos de sus compañeros que no lo quieren hacer. Doctor, tiene todo que ver con, bueno, obviamente con este lanzamiento de candidato, con la carrera también del proselitismo de cara, obviamente, al 11 de mayo, y esa visión del peronismo que entre ellos también saben diferenciarse, y esto lo dijo varias veces Juan Carlos en todos los medios, no solamente con nosotros, de la clara diferencia que marca, obviamente, con el actual, digamos, candidato a primera lista por el Chaco Merece Más. No tenga duda, porque aparte tiramos juntos el carro en muchas leyes que parte de sus colegas, sus pares no nos acompañaban y él acompañó, así que por eso lo destaco. No solo él, sino hay legisladores que saben de caminar la política, de hablar con la gente, que han tenido responsabilidades de función pública en su pueblo. Así que no todo está, pero eso se lleva claro muy bien, pero muy bien. Una cosa es esta enfermedad en la política que se llama kirchnerismo, y otra cosa es el peronismo, que yo respeto ideológicamente, porque además sé que además tiene una cuestión casi romántica y pasional. Esto sí lo dejo absolutamente claro. También nosotros en la Unión Cívica Radical tuvimos tiempo de dificultades muy serias. Yo recuerdo que había un sector que manejaba el poder económico y a mí me molestaba muchísimo porque no era el radicalismo que yo quería. Y naturalmente aprovechan lo que la ideología es la raíz nuestra para hacer a veces pingües negocios, porque no puedo negar de que hubo también radicales o que pseudo radicales, yo los considero pseudo radicales, que a lo largo de la historia seguramente aprovecharon y se hicieron pingües negocios para hacerse millonarios. Así que en esto tampoco soy muy claro, en esto a lo largo de mi vida he sido así. Algunos me molesta, pero francamente hay que decir las cosas tal cual son. Carlos, te voy a llevar a otro tema importante y tiene que ver con esta jornada de ayer, donde se conmemoró un nuevo aniversario de el desembarco de los argentinos en Malvinas, y también esta fecha tan cara a los sentimientos de todos los habitantes, por lo menos aquellos que vivimos en la década del 80 en carne propia prácticamente lo que fue el conflicto bélico con Gran Bretaña. Y llamó mucho la atención las declaraciones formuladas por el presidente de la Nación, en este caso Javier Milei, quien prácticamente está beneficiando un poco a los habitantes de Malvinas, a estos helpers, que cuando la Argentina sea potencia ellos van a poder elegir entre Gran Bretaña y la Argentina. En ese marco te pregunto, ¿cómo te cayó esas declaraciones del mandatario argentino? Como algunas otras manifestaciones no digo que él sea un imbécil, quiero que claro, pero a veces se dicen cosas que no son necesarias decirle, hay que guardarlo, y sobre todo el primer mandatario impactan o positivamente o negativamente, y estas declaraciones positivamente no lo fueron, por lo menos lo que vivimos el sentimiento patriótico de ese desembarco primero, con la muerte del capitán Giaquino, que no hay que olvidarlo, fue el primer mártir o primer soldado, primer capitán que fallece, o fuerza militar que fallece en recuperar Malvinas. Y segundo, todavía tenemos una herida abierta en Argentina, en nuestro país, por lo que sucedió a continuación, por todo lo que sucedió. Y lo digo absolutamente convencido, porque mi hermano y yo nos fuimos a inscribir para voluntarios de la guerra, o sea que nos sentíamos así, y todos veíamos como los familiares nuestros, nuestras hermanas, nuestras primas, todos hacían hasta pasamontaña, aprendieron hasta tejer para poder colaborar, todos
pusimos un granito de arena, nuestra familia donando lo que teníamos para poder paliar y llevar adelante el sentimiento patriótico que teníamos entonces. Pues bueno, la historia nos cuenta otra faceta que fue negativa. Pero bueno, cuando el presidente tiene expresiones, no en este caso solamente, sino por ahí dice imbecilidades como agresiones directas, como lo hizo con Alfonsín. Yo, la verdad, dice cosas, a pesar de que coincido, y reitero esto, coincido con muchas decisiones prácticas para el país. Terminar con la corrupción, todo esto absolutamente de acuerdo, avanzar en un programa de macroeconomía creíble, de garantías para un país, todo esto estamos de acuerdo. Ahora, por ahí se larga cada mensaje que no sé si lo piensa, lo razona, no sabe el impacto o no se da cuenta de la investidura que él está llevando adelante, como es la de ser presidente. Correcto. Y sobre todo cada vez se profundiza más en la diferencia con su vicepresidente, ¿no? Que la tiene muy clara por otra parte. La vicepresidente, no solo por haber sido familiar directo de alguien que estuvo no solo en la guerra, sino también en la fuerza, conoce desde adentro y luchó contra lo que le parece a ella, y yo coincido, de muy injusto de no haber llevado a los estrados judiciales y haber condenado o mantener las condenas a aquellos que representaban a Montoneros y a Lerp y a los terroristas de Estado que se iniciaron en épocas democráticas, porque también hay que decir la verdad. Ojalá que algún día se conozcan las dos versiones totalmente como fueron, ¿no? Claro, es que si no la historia es sesgada, es incompleta. Es parcializada. Por eso Alfonsín fue muy claro cuando sacó los decretos presidenciales de juzgar a las juntas militares y también a los cabecillas del terrorismo de Estado iniciado a partir de la era democrática, tanto Montoneros como Lerp. O sea que Alfonsín fue uno de los clarividentes políticos más importantes que tuvo la apertura de la democracia contemporánea. Por eso también todos, ya no es del radicalismo sino de todo el país, son padres de la democracia, aún habiendo cometido naturalmente errores que fueron y hicieron que él tenga que tomar una decisión patriótica de irse antes de culminar su mandato. Por esto también hay que decirlo, hay que ser guapo también para saber que si el país está en peligro es conveniente hasta renunciar para no poner en riesgo la vida de los argentinos, que esto lo hizo el presidente a partir del golpe de estado económico que le hizo la gente de la oposición. También hay que decirlo, porque estas hordas que hoy se mantienen aún, fíjate que los de entonces que le hacían paros generales, 13 paros generales al presidente Alfonsín, son los mismos mimetizados nomás, o los hijos, porque se transfiere, parece sangre azul, el poder de los sindicatos para seguir boicoteando a los gobiernos. Lo hicieron con De la Rúa, sumado por supuesto a Duhalde y a toda la horda de salvaje del conurbano bonaerense para voltearlo, y también con alguna complicidad interna de la Unión Cívica Radical, hay que decirlo también. Pero son los mismos que cuando no gobiernan tratan de voltear a un gobierno, porque además son antidemocráticos, absolutamente antidemocráticos cuando le toca los intereses económicos y de poder. Así que lo mismo, bueno, yo en esto también me sumo a lo que intenta el kirchnerismo ahora con este gobierno. Insisto, salvando las pavadas a veces que dice el presidente, yo obviamente voy a defender la democracia a ultranza, y si quieren cambiar el gobierno, bueno, preséntense en las elecciones, así como lo dijo alguna vez Cristina para Milei, que dice, bueno, o a Macri, que le dijo, haga un partido y preséntese. Bueno, lo hizo y se presentó y ganó. Bueno, lo mismo le estoy diciendo al kirchnerismo, que cambie la modalidad de querer voltear a los gobiernos con la violencia y con el terrorismo. Correcto. Doctor Carlos Salom, ahora sí, lo dejamos libre para que siga con sus actividades. Gracias por su reflexión, gracias por extender un poquito más sus dichos y sus palabras. Tenemos mucho todavía por seguir analizando, claro que sí, necesitamos un hombre probo como usted, inteligente también, y a sabienda que no solamente, como lo dijo recién, tiene su año, digamos, de militancia, pero también sus años como profesional. Siempre es tenerlo como comodín del programa para, consultarle ambas cosas siempre, y para que nuestra audiencia estén atento a todo, ¿no?
La agresión. Gracias, Martín, te agradezco el concepto, pero además yo quiero, cuando termine la función pública, que como tendríamos que hacer todo, bueno, volver al lugar en que nos iniciamos, saludar a la gente, mirarle a los ojos, rendir cuentas. Es una forma de vida que tenemos y bueno, eso es lo que me anima a mí a seguir adelante y asumir desafíos, como en este caso acompañarlo, insisto, al gobernador en este honor que me dio de ser diputado provincial y tratar de hacer exactamente lo que toda mi vida dice, seguir adelante, comprometerme 100%, y de cara a la gente, que me parece que es la mejor forma de hacer política y de servir en este cargo que tengo de diputado provincial. ¿Cómo no? Un abrazo, mi querido Doc, estamos al contacto. Un abrazo a los dos y saludo a la audiencia. Que tenga buena jornada. Un abrazo, hasta luego.